¿Qué tal, chicos? Buenos días. Esta es la 10ª clase virtual de física. Estamos a viernes 3 de abril del 2020. Bienvenidos. Quédate en casa. Sé responsable. Recuerda, no estamos de vacaciones. Vamos a pasar lista de presentes. Ya saben, hay que hacer un comentario con su número de matrícula antes de las 8:05 de la mañana. Comenzamos. La ley de los gases ideales. Bueno, ya conocemos las leyes de los gases, como la de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley general del estado gaseoso. Ahora es importante hablar de la ley de los gases ideales, porque esta ley es fundamental para entender la teoría general de los gases, un tema de mucha relevancia en la termodinámica y en estudios de química. Pero, ¿qué es un gas ideal o un gas perfecto? Bueno, el concepto de gas ideal, un gas ideal es un concepto. En realidad, un gas ideal no existe. Es un gas hipotético, cuyo comportamiento de las variables de presión, volumen y temperatura se pueden describir completamente por la ecuación del gas ideal. Esta ecuación especifica la relación que hay entre las cantidades de presión, volumen, temperatura y masa del gas. ¿Pero por qué no existen los gases ideales? Bueno, porque las moléculas de un gas ideal no se atraen ni se repelen entre sí. Esto no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza finalmente sí se atraen o sí se repelen, ¿sí? Y el volumen de un gas ideal es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. Y aunque en la naturaleza no existan los gases ideales, las diferencias del comportamiento entre un gas real y un gas ideal respecto a la temperatura y a la presión no cambian mucho, por lo que podemos hacer uso de la ecuación de la ley general del estado gaseoso para resolver diversos ejercicios de gases, sean estos gases ideales o gases reales. La ley general del estado gaseoso es de las más utilizadas en físico-química, pues nos permite realizar varios cálculos conociendo el valor de R, ya que establece una relación entre presión, volumen, temperatura y masa de un gas, y puede ser aplicada a cualquier gas real siempre que haya condiciones de baja presión. Si se acuerdan que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Vamos a ver un ejemplo. Una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1,5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados centígrados. Hay que calcular cuántos moles de hidrógeno componen este volumen gaseoso y qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque. Bueno, primera parte. ¿Cuántos moles de hidrógeno se tienen? ¿Ok? Según el enunciado del problema, tenemos un volumen de 230 litros de hidrógeno a una presión de 1,5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, esos 35 grados centígrados tengo que convertirlos a grados Kelvin. ¿Cómo los convierto? Pues sumando 273. 273 más 35 me da 308 grados Kelvin. ¿Por qué tengo que convertirlos a grados Kelvin? Porque esas son las unidades de la constante universal de los gases. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la ley general del estado gaseoso y vamos a despejar de ella el número de moles. Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces el despeje quedaría que el número de moles es
presión por volumen sobre la constante universal por temperatura. Ya habiendo convertido la temperatura a grados Kelvin, podemos sustituir esos datos en nuestro despeje y nos quedaría que N es 1.5 atmósferas por 230 litros, que es el volumen, entre 0.0821, que es la constante universal de los gases, por 308, que fueron los grados Kelvin que resultaron de la temperatura. Al hacer estas operaciones resultan 13.64, por lo que la cantidad de moles de hidrógeno es 13.64. Por favor, les voy a pedir que confirmen con las unidades, haciendo el análisis dimensional, si esto efectivamente da por resultado moles. Bien. Segunda parte del problema: convertir en masa el número de moles que obtuvimos anteriormente. Entonces aquí pues ya tenemos que hablar un poquito de química. Al ser un hidrógeno gaseoso, nos referimos a que es una molécula diatómica, es decir, la molécula del hidrógeno está compuesta de dos átomos de hidrógeno, por supuesto, y por lo tanto su peso atómico, que está expresado en la tabla periódica como 1 gramo por mol, en realidad tenemos que considerar el peso molecular, es decir, que es una molécula compuesta por dos átomos individuales, es decir, el peso molecular es de 2 gramos por mol, porque la molécula es diatómica. Entonces tendríamos que la masa es igual al número de moles por el peso atómico por el peso molecular, en este caso es por el peso molecular. Entonces la masa atómica la masa sería 13.64 moles, que me resultó del cálculo anterior, por 2, es decir, 27.28 gramos. Tenemos 27.28 gramos de hidrógeno en este problema. ¿Ok? Bien. Entonces, para recibir su hojita de asistencia y sus tareas, ya saben que tienen que mandarme una fotografía de evidencia, ¿verdad? Donde se vea que tomaron sus apuntes, se vea la fecha, se ve el tema y se tienen que ver ustedes uniformados. No quiero solo ver el uniforme, porque pues, si solo veo el uniforme no me confirman que son ustedes. Por favor, no nada más quiero el uniforme, quiero que aparezca al menos una partecita de sus rostros, porque si no, no los reconozco. ¿Ok? Entonces, mándenme esta evidencia, por favor, antes de las 10 de la mañana, procuren hacerlo antes de las 10 de la mañana, a la dirección de correo que aquí aparece. Y algo penoso y triste: en virtud de la extensión de la cuarentena hasta el 30 de abril de este año, vamos a continuar con nuestras clases virtuales diarias a partir de las 9 de la mañana en punto. Esto es a partir del lunes 20 de abril. Las próximas 2 semanas no tendremos clases virtuales y tendremos nuestra 11ª clase virtual el lunes 20 de abril a las 9 de la mañana. En caso de que haya
algún cambio o alguna modificación, yo se los procuraré hacer llegar estos cambios por el correo electrónico. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa, aunque ya estamos de vacaciones, por favor, quédense en casa, es importantísimo que hagan eso, por favor. Nos espero que nos veamos, nos escuchemos, nos escribamos el lunes 20 de abril. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, hasta la vista.